estamos muy contentos, muy orgullosos porque este curso que vamos a empezar el día de hoy era un curso que le tenemos muchísimas ganas, sobre todo por el grado de especialidad. Sabemos que el tema fiscal para ustedes y para nosotros es de los más importantes, sobre todo porque una buena estrategia fiscal, una buena estructuración fiscal hacen una diferencia enorme en las operaciones. Y bueno, para esto, la verdad es que creo que nos quedamos cortos, más bien, creo que nos volamos la barda en el sentido del roster y la gente que está con nosotros y sobre todo, particularmente Gaspar Machorro, quien es, aparte de ser un gran amigo, la verdad es que lo queremos muchísimo en Logic, pues es un profesional de primera, oriundo de Puebla. Gaspar, aparte de ser contador y maestro en temas fiscales, perdón, me lo acabas de comentar, es maestro en contribuciones, también es abogado en proceso, es decir, está estudiando su segunda carrera y bueno, pues ha hecho una cantidad importante de diplomados en materia fiscal y es socio director de MBA, Asesores Contables. La realidad es que no se nos ocurrió mejor persona para dirigir este curso, quien va a estar con ustedes de principio a fin, que Gaspar Machorro. Y bueno, pues no me queda más que darte la bienvenida, Gaspar. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad, pero aquí estamos a la disposición. Gaspar, quiero decir que tiene un nuevo look porque a pesar de que es de Puebla, apostó en contra del equipo que hoy juega semifinales y anda estrenando look, el buen Gaspar. Así que bienvenido, amigo. Y bueno, Vamos. me encantaría platicar un poquito de cómo va a estar conformado este curso, cómo vamos a conocer o vamos a interactuar en estas próximas semanas. Son 8 sesiones, las cuales son 2 de carácter propedéutico, es decir, son 2 sesiones, la de hoy y la del próximo martes, que tienen la intención de, digamos que para quienes no están del todo familiarizados o que lo saben pero quieren refrescar un poquito conceptos o que de pronto quieren encontrar cosas nuevas, bueno, estas primeras 2 sesiones de propedéutico lo que vamos a hacer es adentrarnos a la materia fiscal con el rasgo inmobiliario. Y es que hay muchísimas operaciones dentro del tema inmobiliario. Creo que no me dejarás mentir, Gaspar, el inmobiliario es la industria más grande de nuestro país o de las más grandes. Todas las operaciones que hay es un síntoma y es una forma de saber cómo está la economía. Y de verdad es que si pasa algo bueno o algo malo, siempre va a haber operaciones inmobiliarias y es una industria que mueve muchas familias y esta parte fiscal, sin lugar a dudas, será algo que les venga a ustedes a cambiar perspectivas, a generar nuevos esquemas, a generar estrategias, a tributar de mejor forma, es decir, a no regalar el dinero que no se debe regalar, porque pues está mejor en nuestros bolsillos. Y bueno, para eso está Gaspar, que nos va a dar grandes lecciones al respecto, todas de carácter práctico. Entonces, las primeras 2 clases son propedéuticas, introductorias. A partir de la tercera clase vamos a empezar con casos. Quienes ya han estado con nosotros anteriormente en Logic saben que cada uno de estos casos tiene una finalidad específica y es que conozcamos una operación, que conozcamos algo que sucedió mal. Alguien la regó. Estos casos, aunque parezcan simpáticos, son casos que vivimos todos los días, que nos toca afrontarlos y nos toca resolverlos y que generalmente nos tocan cuando ya poco se puede hacer. Acuérdense, la mecánica o la metodología, para quien no la conozcan, es redactamos un caso, platicamos acerca de él y empezamos a ver las etapas del hubiera no existe, es decir, lo que nos hubiera encantado que hubiera pasado, pero no sucedió, es decir, que no se previó de forma adecuada. Después, la acción oportuna, que es, bueno, ya tenemos el problema, ¿cómo lo resolvemos? Y al final el costo le decide que siempre trae un costo mucho más alto. Entonces, después del propedéutico, que tiene que ver con, primero es propedéutico, introducción y propedéutico, después es un propedéutico de impuestos en temas de arrendamiento, donaciones y sucesiones, y después empezamos con el primer caso que tiene que ver con compraventa sin formalidades, después compraventa triangulada, el tercer caso vamos a hablar de la sucesión y la adjudicación, el cuarto caso tiene que ver con arrendamiento, el quinto caso tiene que ver con venta a plazos y el sexto caso será aportación a sociedad. Entonces, en este curso verán de todo, estrategias fiscales, todos los impuestos que estén involucrados respecto de cada una de estas operaciones, fideicomisos y formas en las que podemos ahora sí que planear de mejor forma nuestro andar en la parte de los impuestos. Así que Gaspar, sin más preámbulo, te dejo con tu grupo.
muy contentos, muy honrados de que nos haya aceptado la invitación. Grupo nutrido, somos 58 en este momento salas, sin embargo, son un poco más los que te verán seguramente en repetición. Así que bienvenido, Gaspar, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar. La intención justamente del propedéutico es introducirnos a varias terminología. Yo entiendo que, y con toda seguridad, que tenemos un grupo muy interdisciplinario. Seguramente no espero que todos dominen la cuestión porque no se dedican a esto o son de otra profesión. Con todo gusto van a poder hacer las preguntas en su oportunidad, pueden interrumpir, podemos hacer un preámbulo. Va a haber temas que a lo mejor yo les diga, no lo profundicemos, vamos a comentarlo muy superficial, porque seguramente en adelante, en la resolución de los casos, es donde vamos a ver cada punto en particular en concreto, para no, digamos que ir ahorita adelantándonos a cosas que tenemos que ir desarrollando durante las sesiones que nos quedan. Entonces, vamos a comenzar con esta parte y comentaremos lo siguiente. Lo que decía Ricardo justamente es una cuestión que vale la pena recalcar y lo vuelvo a recalcar también por lo que les voy a comentar. Ya habrán escuchado ustedes, con toda la situación económica, política, social que se está viviendo actualmente en el país, seguramente les ha tocado a ustedes escuchar ya que después de las elecciones se avecina una propuesta de reforma fiscal profunda, que incluye, entre otras cosas, que no son nuestra materia. Va a haber otros temas que sí son de nuestra materia. ¿Por qué se los digo? Si en el grupo tenemos a gente que se dedique a los bienes inmuebles, a los bienes raíces, ya sea a través del arrendamiento o a través de la administración de inmuebles en una compañía o en su propia compañía, que les toca a lo mejor a veces intervenir u operar alguna cuestión de compraventas de sus clientes, tal vez figuras como para donaciones, etcétera, que veremos también más adelante. Es probable, y lo digo aquí como una suposición que se ha estado escuchando y se ha comentado en los círculos de todo tipo, empresariales y disciplinarios, de cámaras, etcétera. La tendencia posiblemente marca que en la propuesta de la reforma fiscal que el gobierno vaya a imponer para el próximo año, vaya a proponer o sugerir después de las elecciones, ahora en septiembre, viene algo que se llama, digamos que impuestos que tienen que ver directamente en lo inmobiliario. Y uno de ellos es el tema de la plusvalía, que ya seguramente lo han escuchado, lo vamos a profundizar tal vez en algún momento. El tema de los impuestos a la plusvalía no es un asunto nuevo ni que se haya inventado por acá, de este lado, ¿no? Es un tema que ya viene en algunas jurisdicciones fiscales, por ejemplo, España, ¿no? Esa es una cuestión que a lo mejor en México se mete. Pero la más delicada es el tema del impuesto a las herencias y las donaciones. Y aquí entra mucho el tema inmobiliario. Hay gente que es obviamente lo inmobiliario es patrimonial, lo inmobiliario es el patrimonio de una familia, el patrimonio de una empresa, etcétera. Y hay gente que ya empieza a trabajar, digamos, de por medio las cuestiones de su situación de herencias o situación testamentaria, etcétera, porque por la preocupación que tienen en si realmente se vaya a proponer el gravar, que hoy no están grabadas, por ejemplo, las herencias. Y es una cuestión porque normalmente en las herencias salen a relucir pues, bienes inmuebles, además de otras cosas, pero salen a relucir bienes inmuebles por lo general. Y ni se diga, por ejemplo, las donaciones, que también hoy se puede hacer, se ha manejado mucho en el tema patrimonial familiar, las donaciones de inmuebles como tal. Entonces, son dos puntos que quise comentar ahorita que no nos vamos a profundizar, pero en algún momento tal vez lo detallemos, lo vayamos tocando, tal vez en la parte de nos toque ver donaciones, para ver, por ejemplo, el efecto, cuál sería el efecto en el efecto impositivo. Si estamos hablando de que hoy una donación o una herencia no generan impuestos porque están exentas, de acuerdo a lo que marca la ley, ahora, si ya no va a estar exenta, entonces vamos a estar en el mismo supuesto que hoy aplica en forma general a una compraventa ordinaria de un bien inmueble. ¿Correcto? Entonces, lo quise comentar como preámbulo. Entonces, vamos a tocar el tema de la compraventa. En el tema de la compraventa, que es la operación más común en las cuestiones inmobiliarias, en su mayoría son así, figuran como compraventas.
No vamos a tocar temas tampoco legales ni nada por el estilo, vamos a irnos a abocar exactamente a la cuestión que nos corresponde, que tiene que ver con impuestos. Y entonces, pues tenemos que, por default, ya sabemos que todas las transmisiones de propiedad, como regla general, todas las transmisiones de propiedad van a tener un gravamen, una carga impositiva, cuyo procedimiento, tampoco lo vamos a ver ahorita, pero lo comentaremos más adelante, y si no, de repente suele ser un poco complejo. Es complejo, de hecho lo es, que normalmente seguro los que se dedican al tema inmobiliario se han dado cuenta que a veces la desinformación o el desconocimiento mismo de una operación de este tipo nos trae sorpresas cuando de repente en una notaría te dicen, oye, pero te toca pagar tanto de impuesto y tú te vas de espaldas, oye, pero ¿por qué? No sé qué, yo solo quería vender mi propiedad y era un super negocio y resulta que ya no lo es porque sale mucho impuesto a pagar y ya te arrepentiste de la operación. Son cuestiones que es de todos los días en el tema de la transmisión de la propiedad. También podemos comentar que hay transmisiones de propiedad a título oneroso, que siempre se refiere al tema del pago. Lo que les comenté de la donación sabemos que es a título gratuito, aunque hay una figura que puede ser también con una mezcla de parte onerosa o parte gratuita. El pago de una operación, el precio que pactas en una operación de compraventa. También, en términos legales, en el contrato de compraventa, desde luego está que tú fijas libremente el precio. Tú fijas un precio, tú tienes el interés de vender un inmueble y fijas el precio. Normalmente, también en algunas cuestiones inmobiliarias hay que tener cuidado con respecto al precio, porque hay gente que se ha aventurado a decir que quieren generar un cierto recurso de otra manera que no sea por pago, por una transferencia. A lo mejor dicen, te pago en efectivo una parte y que con tal de ahorrar menos impuestos, pero hay que tener cuidado porque no siempre eso representa un ahorro de impuestos. Eso lo veremos también un poco más adelante, pero sí hay que tener cuidado. Por eso existe el tema de los avalúos, que juegan un papel importante en el tema de las compraventas de inmuebles, y lo veremos también con la cuestión de los impuestos locales. En adelante lo vamos a ver también. El contrato de compraventa, como todos saben, debe constar por escrito. Digamos que esa es la formalidad y que le da el peso y que le da el sustento a una compraventa de un mini inmueble. Porque a lo mejor lo puedes hacer verbal, ajá, sí, como no, pero las palabras se las lleva el viento. Eso normalmente, porque sucede, como nos comentaba Ricardo al principio, hay ocasiones que te llevas la sorpresa de que hay operaciones que se hicieron así, pero obviamente en una compraventa, como se trata de el Código Civil lo marca como tal, es una obligación. Lo puedes hacer verbal si quieres al principio, pero formalmente te obliga a que para que surta todos sus efectos debe ser por escrito y con fedatario público. Eso es una obligación de ley para que surta justamente esos efectos. De lo contrario, pues corres el riesgo de quedarte sin dinero y sin patrimonio en todo caso, ¿no? Bien, decíamos, justo está porque se perfecciona con la escritura pública, que es lo que les comentaba. Los impuestos se causan desde que se celebra la compraventa. Esa parte también es bien importante, aunque hay una figura que también veremos en adelante de cuando se pacta una compraventa pago en parcialidades o con pagos, cómodos pagos o como lo quieran llamar, ¿no? En esos casos, desde luego, tiene también un efecto fiscal un tanto distinto, pero también hay que tener cuidado cuando se pactan compraventas a plazos. Por lo general, uno se pregunta, ¿en qué momento tengo que pagar el impuesto? Cuando ya acordé que se lo voy a vender, cuando ya le entregué el bien o en qué momento voy a pagar el impuesto. Bueno, lo vamos a ver en adelante también para no distraernos ahorita de forma general. Les puedo comentar las modalidades que pueden existir, ¿no? Y obviamente en esas operaciones el notario es el que se encarga de retenerte el impuesto. Por regla general, les voy a comentar ahorita, por ejemplo, una empresa que se dedica a lo inmobiliario, no precisamente el notario le retiene el impuesto. La empresa se hace cargo de sus impuestos y los paga ella misma como empresa. Incluso una persona física, como cualquiera de nosotros, que se dedicara a cosas inmobiliarias, o sea, que se dedique a construir y a vender, o sea, compras los lotes, construyes casas y vendes las casas. Lo mismo, ese tipo de actividad empresarial, porque es una actividad empresarial, no te retiene el notario el impuesto, lo tienes que pagar tú por tu cuenta en tu mezcolanza de operaciones de tu actividad empresarial.
Entonces, continuamos adelante, por favor. Bien. ¿Qué impuestos se relacionan con una compra-venta? Hay una clasificación, por así decirlo, de tipo de impuestos que tenemos que pagar. Hay impuestos federales, hay impuestos estatales y hay impuestos municipales, bueno, lo que son los impuestos locales. El estatal lo voy a poner entre comillas y ahorita vamos a comentar por qué es un tanto específico el estatal, por si se puede llamar estatal o no estatal, porque pueden confundirse si tenemos aquí también gente que ya se dedica a estos temas de inmobiliarios con tema fiscal. Pueden igual en su momento haber escuchado, oye, pero no, espérate, impuestos estatales no hay, solamente hay impuestos federales e impuestos municipales. Por eso es que decía, vamos a poner entre comillas el tema de los impuestos estatales, para ahorita en adelante lo vamos a ver. Ahora bien, en una compraventa vamos a pagar de cajón impuestos sobre la renta. Desde luego vamos a aceptar aquellas que estén exentas con la ley vigente, como son la donación o la herencia, ¿no? Pero el hecho de que estén exentas del impuesto sobre la renta no significa que estén exentas de los demás impuestos. Es completamente distinto, porque es lo que les digo. Cuando ya llegas a hacer la operación ante notario, el notario te dice, es tanto de impuestos. Oye, pero espérame, es una donación, le estoy haciendo una donación de la casa a mi hijo, o a mi hija, o a mi esposo, o mi esposa, o mi abuelo, o mi abuela. Sí, pero lo que no pagas es el impuesto sobre la renta, que es el federal. Lo que tienes que pagar son los impuestos locales, que son el famoso impuesto al traslado de dominio, el ISABI. No me voy a adelantar eso, pero ahorita lo vemos aquí más adelante. Bien, el impuesto federal de cajón es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta lo pagamos sobre la ganancia, no sobre el valor de venta. También eso puede ser un tanto a veces confuso porque dices, ¿sobre qué pagas el impuesto? Pues ¿cuánto me cuesta mi impuesto? ¿Sobre qué lo pago? ¿Sobre el precio de venta? No, es sobre la ganancia. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre la renta te permite disminuir los costos y gastos. El costo por excelencia de un bien inmueble es el costo que tú erogaste cuando lo compraste. Y si no lo compraste y te lo donaron, pues el costo, dice la ley, es el valor que pagó aquella persona que en su momento lo compró. Por ejemplo, te lo donó tu papá. Tú cuando lo vendes no tienes un valor que pagaste, no tienes ninguna escritura que diga que tú pagaste por esa compra. Bueno, la ley dice, perfecto, regrésate a la escritura de quien en su momento compró esa propiedad. Y así te regresas. Puede ser que también él lo recibió de nación y el anterior también, y el anterior también, no importa, te vas regresando hasta que encuentres el documento donde se refleje que alguien pagó por ese inmueble en su momento en un contrato de compraventa, en una escritura de compraventa. Entonces, eso es importante conocerlo porque en términos generales, para impuestos sobre la renta siempre debemos tener, siempre tenemos el derecho de deducir el valor de compra, lo que me costó en su momento el bien inmueble que vaya yo a vender. Ahora, ¿quién paga los impuestos? Se preguntan siempre. Llegan a un notario y le dicen, tienes que pagar tanto. Usted, señor que vende, le toca pagar tanto. Y usted, señor que compra, le toca pagar tanto. Bueno, por excelencia, el impuesto sobre la renta lo paga la persona que vende. Hay una excepción, y esa la veremos después en uno de los casos posiblemente, pero hay una excepción donde el que paga es el que compra. El que adquiere el bien es el que tendría que pagar el impuesto sobre la renta, pero en un caso muy específico. Entonces lo comentaremos más adelante. Avanzamos, por favor. El tema de los casos, con mucho gusto lo vamos a ver más adelante, pues estaba leyendo algún mensaje de los participantes y vamos a ir tratando de desahogar algunos puntos que nos van a ir comentando aquí por el chat. Bien, los impuestos, decía entonces, el otro tema del pago del impuesto sobre la renta. Una empresa, que es lo que yo decía hace rato, una empresa y una persona moral, persona física con actividad empresarial, son empresas, de acuerdo a lo que nos define el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Impuesto sobre la Renta. Son empresas, porque se dedican a eso, simple y sencillamente es tu actividad preponderante. Es lo que les decía, yo como persona física puedo tener el giro de que me dedico a comprar lotes, que construyo casas o departamentos o construyo bodegas y las vendo. ¿Correcto? Entonces, forzosamente, el pago del impuesto sobre la renta
cuando me corresponda o cuando tenga que hacer una venta de un inmueble, lo pago yo por mi cuenta. El notario no lo va a retener. Entonces, ese es un asunto que siempre lo debemos contemplar, porque no todos los casos el notario está facultado para hacer la retención del impuesto sobre la renta. Lo que les comentaba, tenemos que determinar la ganancia. Y esa ganancia, hay unos factores que también vamos a ir viendo en los casos prácticos que juegan para determinar la ganancia. ¿Cuál es un factor muy específico? Por ejemplo, es los años de antigüedad del inmueble. Entonces hay que tener cuidado también a veces con ese factor de los años de antigüedad del inmueble, o digamos que los años de antigüedad que yo tengo como propietario con ese inmueble, para jugar con el tema de la ganancia. Pero siendo el caso de las empresas, es una mezcolanza con todo el resto de sus operaciones. Es decir, ellos es probable que cuando vendan, su manejo de su actividad les permite pagar poco impuesto o nada. Incluso les permite hacer una mezcolanza de actividades de tal manera que hasta generen lo que se llama pérdida en lugar de ganancia. Claro está que si tienen pérdida, pues menos va a haber un pago de impuesto sobre la renta. Y de acuerdo con ese mecanismo de que tú determinas la ganancia en tu operación, para las personas físicas determinas el impuesto conforme a una tarifa. No es una tasa fija, es una tarifa gradual que se publica, el SAT las publica en lo que son la resolución miscelánea fiscal. Cada año se actualiza, cada año es una tarifa, bueno, no siempre se actualiza porque depende de la inflación, pero por lo general se actualiza la tarifa cada cierto momento, 2 o 3 años, de acuerdo a la inflación, y el impuesto se calcula de esa manera, aplicando la tarifa que es progresiva. Es decir, es una tablita que tiene una serie de renglones, a lo mejor ya varios la conocen, algunos la conocen, tiene una serie de renglones donde tú escoges de acuerdo a la operación, de acuerdo a tu monto de operación, a tu ganancia, ahí te ubicas y así calculas tu impuesto. Por el contrario, una persona moral, ahí sí es diferente. Una persona moral, avanzamos por favor con la lámina, gracias. Una persona moral determina igual una ganancia, determina del valor de venta que haya establecido por un bien inmueble, le va a disminuir los costos y gastos que tenga derecho de acuerdo a la ley y determinarás una ganancia. O también puede ser que tenga pérdida. Si tiene pérdida en automático ya no hay un impuesto sobre la renta. Pero si tiene ganancia, en automático a esa ganancia sí se le aplica una tasa del 30%. En este planteamiento que les estoy haciendo de la persona física con actividad empresarial y de la persona moral, vuelvo a repetirles, no es el notario el que te retiene un impuesto, ni el notario lo calcula. Cuando eres una persona física o una persona moral, al notario tú le exhibes tu constancia de situación fiscal o tu cédula del RFC, donde él verifica que tú tienes una actividad empresarial. Y entonces con eso, él ya no va a proceder a efectuarte el cálculo del impuesto de la renta para retenerte. Lo pagarás tú como contribuyente por tu cuenta. Y entonces se descarta completamente el esquema de la retención del impuesto de la renta. Nada más, el impuesto local sí se paga. Ese tiene otra historia. Continuamos, por favor, con la presentación. Muchas gracias. Ahora sí, el segundo supuesto del impuesto sobre la renta es lo que ya repetí 2 o 3 ocasiones antes. Una persona física que no es empresa sí va a pagar el impuesto sobre la renta a través del notario vía la retención del notario. ¿Cómo se identifican estas operaciones? Porque alguien me diría, bueno, ¿y cómo sabes en qué posición está? Bueno, cada contribuyente lo va a saber. Hay contribuyentes que alguna vez dijeron, oye, alguien me dijo de mis amigos que yo para vender mi casa puedo evitar que el notario me calcule el impuesto si le presento mi constancia del RFC donde diga que yo tengo actividad empresarial. Bueno, no funciona así tal cual. O sea, la actividad empresarial debe ser de naturaleza inmobiliaria. O sea, debes tener una actividad empresarial ahí en tu constancia de situación fiscal o en tu cédula del RFC, donde va a decir que tu actividad económica es la construcción o la compraventa de inmuebles o algo por el estilo, totalmente relacionado a lo inmobiliario. No va a ser lo mismo que si tú exhibes una constancia del RFC que diga que tú te dedicas a vender dulces o que te dedicas a fabricar, no sé, muebles, o sea, etcétera. Ese tipo de actividades, por supuesto que es una actividad empresarial, pero no es aquella que va a encuadrar en el supuesto para que el notario te pueda dejar de calcular el impuesto y retener.
No es tan sencillo porque los notarios deben tener diligencia especial en ese sentido, porque recuerden que ellos son responsables solidarios de retener el impuesto. Si no lo hacen, por supuesto que el SAT en algún momento dado que se diera cuenta o que detecte a través de una auditoría que el notario dejó de retener el impuesto que era su obligación, en ese momento van a cobrarle al notario esa retención que no efectuó. No van a ir a buscar a la persona que en su momento hizo la operación, porque la obligación solidaria es del notario o del fedatario público en cuestión. ¿Correcto? ¿Cómo identifican? Digamos que la ley suele utilizar expresiones como realización de actividades de forma esporádica o realización de actividades accidentales, ¿no? Justamente este tipo de operaciones donde una enajenación de una persona física que no es empresa va a ser sujeta al cálculo que el notario realice y retenga el impuesto, justamente así la puede identificar. Es como comúnmente sucede. Cualquiera de nosotros que algún día quiera vender su casa o alguna vez a lo mejor alguien ya lo hizo y ya le tocó vivir esto. Pues justamente al ser tu casa, es aquella donde tú viviste cierto número de años y al rato pues la vendiste porque construiste otra o hubo un desarrollo inmobiliario muy bonito en el sur de la ciudad y te quedaste por allá, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que son esporádicas, porque no te dedicas a eso. Es más, tú eres un asalariado. Los asalariados por lo general son los que caen en este supuesto. Los asalariados, los que se dedican a lo mejor al arrendamiento de locales comerciales o a lo mejor al arrendamiento de casas, pero venden la casa en la que ellos viven, ¿no? No la casa en la que puedan estar rentando. Adelante veremos los supuestos de por qué sí o no te aplicaría el notario un tema de que demuestres, de que es un tema importante demostrar que la casa que estás vendiendo, en el ejemplo que le estoy dando, que la casa que tú vendes se trate de aquella casa en la que tú vivías, porque no nada más se trata, porque aquellos que se dedican a arrendar casas o departamentos, pues se te haría fácil decir, voy a vender la casa donde yo vivía y quiero exentar el impuesto sobre la renta. No es así de sencillo, porque hay otros documentos y requisitos que tienes que exhibir al notario para que él quede convencido de que la casa que estás vendiendo era tu casa, en esa vivías, ¿no? Entonces, justo de acuerdo a eso, podemos estar configurando el supuesto de si estás exento o no del impuesto sobre la renta. El término exento, si es que tenemos quienes acompañe gente que no esté familiarizada con las cuestiones, simplemente se trata de no pagar, no está sujeta al pago del impuesto sobre la renta. Ese es el término técnico de exento, exención. ¿Qué documentos son? Con gusto, te puedo adelantar, por ejemplo, que te van a pedir el comprobante de domicilio, ¿no? El comprobante de domicilio de ese lugar, el que debe estar a tu nombre, o la identificación, la IFE, con esa dirección. Es como adelanto, no voy a profundizar en eso, pero sí hay una serie de documentos que tienen que exhibirse al notario. Cuando estaba el mensaje ahí de bote pronto que vi en el chat de CEXpress. Continuamos, por favor. Otro tema importante, el otro impuesto es el impuesto al valor agregado, que también suele confundir. En su momento las operaciones nos confundimos y decimos, oye, pero ¿esta operación lleva o no lleva IVA? Normalmente sí hay que tener esa diligencia también para tener todos los elementos en la mesa. De entrada, el impuesto al valor agregado solamente exenta o deja fuera de la causación del impuesto, de este impuesto del IVA, a la enajenación de casa-habitación. Eso sí es cultura general. La casa-habitación queda exenta del impuesto al valor agregado. Lo mismo los terrenos, la tierra, el suelo. El término en la ley es suelo, pero pues, lo entendemos como todos los terrenos. La enajenación. En el siguiente propedéutico hablaremos del arrendamiento y tiene entre comillas sus asegúnes, así que ahorita de bote pronto la enajenación de la casa-habitación, digamos que son construcciones que se dedican a la casa-habitación, están exentas de pagar el impuesto al valor agregado y también los terrenos. Normalmente este impuesto, dice uno, ¿quién lo paga? ¿El que compra o el que vende? El impuesto de la renta dijimos, el que va a pagar el impuesto es el que vende. En el impuesto al valor agregado, el que paga el impuesto, pues no precisamente es el que vende. Lo que pasa es que el IVA es otro mecanismo. El IVA funciona a través del mecanismo de traslado, que es lo que le llama la ley trasladar el IVA. ¿Qué es lo que pasa? Ese IVA ni es mío ni es tuyo, es del SAT. ¿Qué es lo que graba
el impuesto de valor agregado, la actividad. Pensemos, por ejemplo, yo no voy a vender una casa de habitación, voy a vender un local comercial. Un local comercial está grabado con IVA. Entonces, yo pongo el anuncio y digo, vendo local comercial, precio de venta, 1,000,000 de pesos. Perfecto, llega un interesado y me dice, yo lo compro. Entonces, el interesado me paga y resulta que yo me voy confiado y digo que ya cobré 1,000,000 de pesos. Y a la hora que llegamos con el notario me dice que son 160,000 pesos del IVA. O si lo queremos desglosar sería una cantidad menor, pero por lo general es ese monto más el IVA, ¿no? Es por dar el ejemplo, ¿no? Y tú te quedas, oye, pero ¿por qué si yo solo lo vendí en 1,000,000, no en 1,160,000? Entonces dice, entonces dentro del precio que tú diste, ya va incluido el IVA, la figura que tú escojas de todos modos, debes también pagar el impuesto a valor agregado. Pero ese impuesto a valor agregado, en teoría, tú debiste cobrárselo a quien te compró. Entonces, ese es el famoso impuesto indirecto. ¿Quién es el que paga entonces el impuesto a valor agregado? Pues el que compra. ¿Cómo funciona? El que compra se lo da al que está vendiendo y el que está vendiendo simplemente tiene la obligación de mandárselo alzada a sus bolsitas, directo y sin escalas. O sea, por eso es que se dice que el IVA ni es tuyo ni es mío. El IVA es del SAT. O sea, no nos podemos quedar con el IVA porque no nos corresponde. Continuamos, por favor. Yo creo que al final de la sesión, con mucho gusto vamos contestando las preguntas. Hay oportunidad, no se preocupen. Aquí nos gusta profundizar en todo este tipo, son interesantes, aportan y créanme que sí vamos a tratar vamos a hacer el esfuerzo para que todas las preguntas que estoy viendo aquí en el chat queden contestadas. Seguimos entonces. Decía, ahora bien, el impuesto a valor agregado ya sabemos todos, lo aplicamos directo a, bien importante, si yo vendo mi casa no, olvídenlo, dije una tontería. Regreso al tema del local comercial. El ejemplo del local comercial que estaba vendiendo en 1,000,000 de pesos. El que graba para impuesto a valor agregado, el que está sujeto a pagar el impuesto a valor agregado, es solamente el valor de construcción. ¿Por qué? Porque les acabo de dar puntos atrás el razonamiento de que los terrenos no pagan IVA, el terreno está exento de IVA. Por eso siempre es importante poder identificar en los bienes inmuebles el valor de construcción. Siempre, siempre es importante. ¿Por qué? Porque cuando vendas, si es que se trata de una actividad que grava IVA, que como es lo comercial, cuando vendas, es causante del IVA solamente el valor de la construcción, el terreno no, el terreno queda fuera del lugar. He visto mucho el IVA justamente en la parte que es la tierra, el suelo, pero es muy raro ver escrituras de compraventa, es muy raro ver escrituras de compraventa donde sí especifican que el valor de la construcción es tanto y el valor del terreno es tanto. Eso, desde luego, juega también un papel importante el tema de los avalúos, porque recuerden, con los avalúos, también lo vamos a ver seguramente más adelante, se hacen las famosas visitas, las inspecciones físicas por parte del personal en turno que le corresponde a las oficinas de catastro, y siempre es importante identificar el valor construcción y el valor terreno, justamente para evitar dolores de cabeza si en un futuro se enajena o se vende un bien inmueble. ¿De acuerdo? Entonces, el IVA, la tasa que hoy existe es el 16%. Yo sé que tal vez ahí han escuchado que hay tasas de que si el 8%, que si el 0%, el 11% ya no existe, ese 11% murió hace algunos años, hoy solamente la tasa general es el 16%, y la tasa en la frontera no es que sea una tasa distinta, la tasa en la frontera también es 16%. Lo que pasa es que hay un estímulo en ciertas actividades donde te descuentan la mitad del IVA, y por eso es que suele decirse coloquialmente que en la frontera, tanto norte como sur, se paga el 8% del IVA, pero no es así directamente tal cual. Que nosotros vamos a enseñar a hacer el cálculo, seguramente el tema lo veremos un tema de un caso práctico así, lo vamos a tratar de profundizar. Nos quedan muchas sesiones, inquietudes yo sé que les van a surgir, pero va para largo y sí vamos a hacer el esfuerzo por ahondar en todas sus dudas y todas las inquietudes, sin lugar a dudas. Ahora bien,
lo que decíamos del tema de la tasa del 16%, como ya lo dijimos. ¿Qué es lo que pasa cuando una empresa que se dedica al sector inmobiliario o una persona física con actividad empresarial que se dedica al sector inmobiliario, de repente ustedes ven que dicen, oye, pero es que dice que ellos no pagaron nada de impuesto? Bueno, el primo de un amigo tiene una empresa y vendió tal y no pagó impuesto. Bueno, lo que pasa es que en realidad ellos tienen la ventaja de que sus operaciones se combinan. O sea, si tú tienes, vamos a pensar que tú te dedicas, además de construir y vender a lo mejor casas, te dedicas a vender, no sé, se me ocurre, productos de limpieza. Bueno, el hecho de que tú tengas una actividad por productos de limpieza y aparte, por otro lado, también explotas una actividad por desarrollos inmobiliarios, venta de inmuebles, etcétera, pues no tributas por separado. Para efectos del impuesto a valor agregado juntas todo. Lo mismo para el impuesto sobre la renta. Entonces, ese tipo de empresas o de personas físicas que se dedican a esos giros suelen combinar sus operaciones, y al combinar sus operaciones, pues, ¿qué creen? Pues manejan a lo mejor un tema de estrategias, estrategia fiscal o financiera, qué sé yo, que les permite justamente controlar el efecto de los impuestos, y al final de cuentas terminan siendo muy poco representativos para ellos esos impuestos de los que estamos hablando ahorita, tanto el IVA como el impuesto sobre la renta. Entonces, eso lo vamos igual a lo mejor a comentar como un ejemplo comparativo de qué pasó con un caso de a lo mejor una empresa que vendió una casa, porque se dedica a eso, y no pagó el impuesto o pagó muy poco. ¿Y qué pasa conmigo, que vendí mi casa y resulta que el notario me dijo es tanto de impuestos, y yo me quedé frío porque pues quería hacer negocio y al final perdí porque pagué mucho impuesto, ¿no? Pero bueno, continuamos entonces. Adelante. Bien, impuestos estatales. Aquí es donde justamente quiero hacerles el planteamiento de por qué, sí, tendría razón quien dijera, no, espérate, no hay impuestos estatales, solamente hay impuesto federal e impuestos locales. Ahora bien, ¿por qué digo que hay impuestos sobre la renta estatal? Porque hay un trato preferente en el artículo 127 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, quien, si tendrán la oportunidad de revisarlo, lo verán, donde dice que una vez que la persona física que enajena a un bien inmueble determine la ganancia, de esa ganancia tiene que pagarle primero al Estado que corresponda a la entidad federativa donde te encuentres, pagas el 5% sobre esa ganancia, directo sobre la ganancia acumulable. Esas palabritas también las vamos a profundizar en un momento más, en adelante lo vamos a ir viendo, porque hay algo que se llama, esos términos sí valdría la pena que lo anoten, porque eso sí es un dolor de cabeza, para mucha gente que accidentalmente o esporádicamente hizo la enajenación de una casa, la venta de una casa o de cualquier otro inmueble. Hay algo que se llama ganancia acumulable y hay algo que se llama ganancia no acumulable. Tienen que ver con la tenencia, con la antigüedad en la tenencia de esa propiedad que se vende. Es decir, cuántos años estuve yo como propietario de algún inmueble. Esos años de antigüedad juegan un papel importante en la determinación de la famosa ganancia acumulable y ganancia no acumulable. Pero ahorita lo vamos a ir viendo más adelante también, sin problema. Entonces decía, la ley de impuesto a la renta dice, una vez que determines esa ganancia acumulable, págale al Estado que le toca y donde estés, llámese Jalisco, llámese, no sé, la Ciudad de México, llámese Puebla, llámese el Estado de México, donde estés. Le pagas el 5% primero. Es preferente pagar ese 5% al Estado, y ya después, si es que sobra, me pagas a mí como federación, o sea, el impuesto sobre la renta federal. Por eso es que lo quise separar aquí como el impuesto estatal, porque sí se paga un impuesto al Estado. ¿Y ese dónde lo pagas? Lo pagas en las oficinas de la Secretaría de Finanzas, o como se llame la homóloga, que se encarga de recaudar los impuestos estatales. Ahí es donde pagas ese impuesto. No lo pagas tú, lo paga el notario, y a ti nada más te da el comprobante de que pagó ese impuesto, porque a ti te lo descuenta el notario en la operación global como tal. Correcto, el impuesto cedular. Quiero pensar y entender que se trata del impuesto local por la enajenación. Bueno, vamos a ver el caso específico, pero sí vale la pena comentar esa parte también. En adelante vamos a ir checando si hay otros casos específicos. Por lo general, del 5%, regla general, parte de la misma ley del impuesto a la renta a nivel federal. O sea,
le pagamos a todos los estados sí o sí. No hay excepciones. Bien, aplica, entonces dijimos que aplica exclusivamente a personas físicas de las que les comenté que son por actividades esporádicas o accidentales. Es decir, este 5% no le va a aplicar a las empresas ni a las personas físicas que se dedican al sector inmobiliario, personas físicas de actividad empresarial. Ellos no pagan este 5%, solo lo pagan las personas físicas que son de actos accidentales o esporádicos. Lo calcula el notario, desde luego, y esa cuenta del impuesto total general que se paga a la federación. Es decir, si al determinar el impuesto en la declaración anual yo determino que debí pagar 20, pero de esos 20 le pagué al Estado, a la entidad federativa le pagué un 10, ya nada más debo 10. O sea, al final de cuentas todos esos impuestos son una cuenta de tu impuesto anual. En un momento más profundizo sobre el tema del impuesto anual, ¿no? Porque una cosa es el pago provisional que tú realizas. Ese término también es un tanto confuso, muchas veces lo sé. Entiendo que se enredan los que no les toca ver tema de impuestos con eso de que, ¿qué es eso del pago provisional? Ay, oye, y aparte tengo que hacer un pago anual. Efectivamente, hay una cuestión que es un pago provisional a cuenta de tu impuesto anual. Cuando llega el momento de hacer tu impuesto anual, ahorita lo comento con calma, habrá que determinar si aún debes o con lo que ya pagaste en los famosos pagos provisionales, ya quedaste en cero o incluso a favor, ¿no? Con eso de que el SAT te devuelve ahora los impuestos a favor bien rápido, pues muchos quedan felices de la vida cuando les toca determinar el impuesto a favor, pero bueno, lo veremos en adelante. Continuamos, por favor. Los impuestos municipales. Vamos a ver, tengo por aquí. Si me dan oportunidad, vamos a comentar algunas de las dudas que yo creo que sí. ¿Las sociedades también pueden pagar impuesto por venta de acuerdo a los pagos? Sí. Sí, las sociedades también pagan el impuesto, solo que hay lo que les decía, en su universo de operaciones, las sociedades, las empresas, suelen diluir. O sea, esa es la palabra realmente, se diluye. O sea, no tanto que por una operación aislada les genere mucho impuesto. Ellos aplican lo que tengan que aplicar y suelen diluir el impuesto, ¿no? En una permuta, no, sí, ojo, permutas. Les digo de una vez, las permutas sí generan impuestos sobre la renta y es doble. Les voy a decir por qué. Una permuta es, te lo cambio, ¿correcto? Te voy a dar la casa, te doy mi casa y tú dame tu casa porque me gusta o porque me voy a vivir allá y a lo mejor, es más, es justo por eso, porque tú te vienes a vivir aquí y tú te vas a ir a vivir a otro estado, ¿no? Cambiamos las casas, perfecto, eso es una permuta. La ley, el Código Fiscal de la Federación dice que cuando hay una permuta hay una doble enajenación, o sea, una doble venta. No, parece trabalenguas, pero no es así, solo es muy sencillo. Se refiere a eso, ¿por qué? Porque venden los dos, es decir, vende cada quien por su lado la casa que estás entregando, el inmueble que estés entregando, cada quien por su lado lo está vendiendo y le aplican en automático todas las disposiciones de la ley de impuestos sobre la renta y el tema de los impuestos municipales, lo que sea, les aplica. No es que no haya ganancia, lo que están haciendo es intercambiar los inmuebles, pero cada quien será sometido si como no hay un precio, o sea, no simplemente lo estamos cambiando en especie, no hay un precio pactado, ¿qué es lo que entra a jugar ahí? Los avalúos. A través de los avalúos, dice la ley, determíname cuáles son los impuestos que debe pagar cada quien, pero cada quien por su lado está vendiendo su bien. ¿Cómo lo estoy recibiendo el cobro? Pues en estricto sentido, en términos civiles diríamos, lo estamos recibiendo en especie. ¿Con qué me están pagando? Pues con otra casa, pero cada quien por su lado está vendiendo. Para el tema de la pregunta de la permuta, si quedó contestada la respuesta, si no, con mucho gusto puedes escribir. El terreno se puede deducir si compro un terreno para construir y vender. ¿Cómo deduzco el terreno? Por excelencia, con la escritura de compra del terreno. Así es como deduces el terreno. Hay unos casos muy especiales donde no tienes cómo comprobar ni terreno ni construcción, ¿eh? De plano. ¿Los hay? Sí, sí los hay. Entonces, en ese tipo de casos, ¿qué opera? El avalúo, con una modalidad que se llama avalúo referido, pero tiene sus particularidades. También lo vamos a ver un poco más adelante,
pero sí, el terreno se puede deducir y la forma de demostrarlo es con la escritura de la compra. Ahora, desde el año 2015-16, todo lo que tú compres en tema inmobiliario, anótenlo de una vez, todo lo que tú compres que tenga que ver en inmobiliario, si compro un terreno, si compro una casa, si construyo una casa, si compro una bodega, si compro un local comercial, no importa quién te lo venda, no importa si quien te lo vende es una empresa, si quien te lo vende es una persona física con actividad empresarial que se dedica a los inmuebles, o si quien te lo vende es una persona que no se dedica a nada, solamente es un asalariado, no importa. En los tres casos, hoy por hoy, estamos hablando del año 2021, debes contar con una factura. Eso, si lo hubieran dicho hace 10 años, dirían, este cuate está hablando vaciladas. Por un terreno no me dan factura, por una casa no me dan factura. O sea, ¿cómo crees? No, pues eso era hace 10 años. En el año 2021, digo, eso viene de 2015-16 para acá, entró la disposición de que es obligación de quien está vendiéndote emitir una factura por la compra del terreno o una factura por la compra de una casa o de un local o de una bodega, etcétera, como se llame. Oye, pero es que este cuate es asalariado, ¿cómo me va a emitir una factura si él no tiene manera de hacer facturas? No te preocupes, la ley dice, en esos supuestos, el notario es el que lo suple. El notario va a emitir un comprobante. Cuando el notario te dé su factura de honorarios, va a haber otro comprobante agregado a esa, que se llama complemento de notarios por enajenación de inmuebles. ¿Y qué contiene ese famoso documento complemento del notario? Contiene los datos que amparan la compra del inmueble de que se trate. Llámese terreno, casa, departamento, lo que tú quieras. El asunto es, por eso es que insisto, sea que se lo compres a cualquiera de las tres figuras que les acabo de indicar, debe haber una factura además de la escritura, porque la escritura es un tema meramente civil, formal, que exige que tiene que hacerse ante fedatario público, debe haber una escritura, pero además de la escritura, tu factura. ¿Por qué? Te puedes meter en un problema si a futuro tú la vendes. Cuando la vendas, el notario no solo te va a pedir la escritura de la compra, te va a pedir la factura. Si no tienes la factura, no vas a poder hacer deducible, no vas a poder disminuir ese costo que tú pagaste en su momento. Entonces significa que estarías en un lío porque pues, no vas a tener cómo bajarle el impuesto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, tener una factura. Espero que haya quedado contestada tu duda. ¿Cómo se trata el IVA cuando una persona moral se dedica a la construcción y vende casas habitación? Si vende pura casa habitación, todos aquellos que alguna vez les toque asesorar a una empresa inmobiliaria, a una persona moral, a una sociedad mercantil que se dedica a los inmuebles, el impuesto a valor agregado se vuelve un gasto, no porque tú lo que vendes no lleva IVA. Ya les comentaba hace rato, la casa habitación no lleva IVA, está exenta de IVA. Entonces, dice la pregunta, si esta persona moral se dedica a vender casas habitación, ¿cómo se trata el IVA? El IVA se vuelve un gasto, es decir, todo lo que tú pagas, por ejemplo, tú compras block, cemento, acero, todo eso lleva IVA, tú lo compras con IVA, tu proveedor, por supuesto que te traslada el IVA, te da una factura con IVA, y tú no tienes manera de recuperar ese IVA porque pues, tú lo que vendes simplemente no te genera ese mismo IVA. ¿Qué es lo que haces? Ah, bueno, pues mira, pagué una factura de varilla o de acero, 100,000 pesos más IVA, 116,000 pesos. Llevas a tu contabilidad 116,000 pesos como costo de tu construcción. Todo se vuelve gasto. Ahí, ese es el tratamiento para las que se dedican, porque muchas veces hay aventurados, colegas míos, lo debo decir así, que se les ocurre decirle, oye, no, tú tienes un montón de IVA a favor porque tú vendes las casas, pero no llevan IVA y todo lo que tú compras tiene IVA. ¿Por qué no le pides la devolución de ese IVA al SAT? No, cuidado, eso no procede. Ese IVA que tú estás pagando por esos insumos se vuelve parte de tu gasto, es decir, todo lo registras así como gasto, pones una subcuenta que se va a llamar IVA deducible en lugar de IVA acreditable, porque eso es justamente lo que les toca a todos aquellos que se dedican a actividades de inmuebles, específicamente de casa habitación. Las desarrolladoras inmobiliarias como Geo, Ara, etcétera, eso es justamente lo que les sucede con ese tipo de actividades. ¿El vendedor tiene obligación de facturar el inmueble con IVA? Sí,
efectivamente, cuando le toque que lleve IVA, les dije que la casa habitación no y que la tierra no, o sea, los terrenos no. Pero si es un local comercial y si es o una bodega, sí lleva IVA. Entonces debe facturar con el IVA. Aparte de las escrituras, ya está contestada, creo que contesté esa pregunta de ¿se tiene que hacer alguna factura? Sí, aparte de la escritura se tiene que hacer una factura. Al vender un local se hace una factura, sí, se hace una factura y también, entonces el comprador debe pagar 1.160.000 en el caso del terreno en 1.000.000 de pesos. Recuerden que tú debes fijar el precio en términos de consumidor, en términos que protegen al consumidor. Si tú anuncias, por ejemplo, en una página de internet, vendo bonita bodega amplia, espaciosa, bla, 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 precio de venta 1.000.000 de pesos. La ley dice que ese 1.000.000 de pesos ya incluye el IVA, entonces es 1.000.000, a 1.000.000 le quitas el IVA para que sepas cuánto es el importe antes de IVA y el IVA que determines ya lo pagas. Por el contrario, si tú pones precio de venta 1.000.000 más IVA, entonces está muy específico. Sí cobrarías 1.000.000 y además 160.000 de IVA. Esos 160, a ti se te queda 1.000.000, bueno, menos lo que te toque de impuestos sobre la renta y los derechos registrales, etcétera. Y 160.000 se lo vas a entregar directo al SAT. A menos que tengas una actividad empresarial donde lo diluyes. En lugar de pagarle 160.000 al SAT, seguramente le pagas menos, pero eso es de acuerdo a las actividades a las que te dediques. ¿Se necesita valor por el valor de la construcción? No. Para el valor de la construcción, ya les recalqué hace rato, debes tener facturas. Cuando construyas, pide factura. De todos modos, es lo que les decía, el tema de los precios de venta. Si tú compras materiales para construcción, no te dicen, bueno, tal vez sí, a lo mejor estoy diciendo algo aventurado, todavía puede haber lugares donde te digan, pues mira, si quieres factura, te lo dejo en 100 pesos, pero si no quieres factura, te lo dejo en 50. Bueno, no lo sé, o sea, me ha tocado por ahí escucharlo alguna vez, ya casi no, pero normalmente debes pagar el valor, como el valor ofrecido al público debe incluir el IVA, pues mejor pide tus facturas. O sea, así vayas a construir tu casa, pide tus facturas. Lo único que posiblemente sea un poco más complicado, porque en la práctica sucede, es que los albañiles te den una factura. Por ejemplo, los que se dedican a los trabajos de obra civil, albañilería, carpintería, herrería, aluminieros, etcétera, todavía son muy renuentes a darte factura. O sea, te dicen, no, yo te voy a cobrar tanto, pero no te doy factura porque pues, es pura mano de obra, ¿no? O sea, te cobran la mano de obra. Los materiales, pues es si a lo mejor tú los compras, o a lo mejor ellos le dices que cuando los compres les den la factura a tu nombre, entonces vas juntando las facturas, pero la construcción, por excelencia, toda la construcción debes pedir facturas. Ahora, que hay una salida en la ley que puedes ocupar, lo veremos más adelante. Sí la hay, pero no se los voy a decir ahora, les vamos a dejar ahí con el pendiente para que no se les olvide, a ver si de veras me lo preguntan más adelante. Tenemos varias sesiones, pero hay una alternativa que a veces puede ser conveniente o no, eso dependerá, ¿vale? ¿Ustedes van a enseñar a hacer esos cálculos con IVA, con SR, con abuelo y todo eso? Sí. Sí tengo la intención, la verdad es que sí, porque de eso se trata, o sea, si no, no verían todo lo que realmente implica el asunto de los impuestos inmobiliarios. Solo que déjenme ver en qué sentido lo puedo hacer un poco no tan complejo como la ley lo tiene, pero sí me gustaría que todos lo capten, todos lo conozcan para que no se lleven, para que por lo menos ya se lleven la idea de que cuando les toque trabajar algo de cerca con estas cuestiones de las ventas, no se dejen sorprender, porque también a veces les quieren hacer ahí una jugada o algo y se den ni por enterados solo por el tema del desconocer cómo es que opera ese tema de los cálculos, cómo es que el notario no me está diciendo que es más y es menos y se va a quedar con, no sé, o sea, que eso no sucede, o sea, estoy diciendo vaciladas, ahí sí para que vean estoy diciendo vaciladas. Eso está bien estructurado. Soy comercializador inmobiliario, solo promuevo la venta. ¿En qué tipo de figura aplico para ISR? Comisionista. Eres un comisionista. Si no eres tú el que vende ni nada, solo eres un comisionista y seguramente cuando se da la venta, tú cobras justamente eso, una comisión. Creo que en ese sentido iba tu pregunta, si no, con mucho gusto volvemos a escribir por aquí. Impuesto cedular, vamos a revisar esa parte del tema de Guanajuato. ¿Es conveniente escriturar separando el costo de la tierra y de la construcción? Sí. No significa que sean dos escrituras, no. Es la misma escritura, pero ahí mismo viene especificado el valor de construcción y el valor de terreno.
Eso por lo general es lo recomendable. Tal vez tenga sus complicaciones, a veces los notarios son más expertos que yo en esto, pero sí lo he visto y vaya que ha podido sacar y resolver ciertas cuestiones de impuestos justamente porque previeron eso, de que en su escritura sí se pudiera identificar cuánto es de terreno y cuánto es de construcción. ¿Correcto? El impuesto, este aplica igual a todos los estados. Si preguntas eso respecto del 5%, sí, porque es lo que le toca por disposición de la ley de impuesto sobre la renta federal. O sea, el impuesto sobre la renta federal nos dice, de lo que ganaste, págale al estado donde estás directamente el 5% de esa ganancia. Y ya lo demás ya te dice, tu procedimiento continúa normal, pero es igual en todos los estados. Lo que no es igual en todos los estados, guión municipios, es el impuesto, el ISABI, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, o el impuesto, en Jalisco creo que se llama impuesto a la transmisión patrimonial o algo así, de acuerdo al nombre que le den, pero no, ese es el local, ese sí es el local que puede ser estado o diagonal municipio, porque depende de cómo esté estructurado su ley de hacienda municipal o si cada municipio tiene su ley de hacienda o su código fiscal municipal. Pero eso es distinto del 5% que les estoy hablando que está marcado en la ley de impuesto sobre la renta. Lo vamos a ver ahorita en los siguientes comentarios. Permuta es doble compraventa, doble impuesto. El propiamente dicho es doble compraventa y cada uno de los que está entregando su casa paga sus impuestos que le toquen, pero se entendería de esa manera porque la enajenación, a veces el doble impuesto lo entendemos como que yo mismo pago 2 veces por lo mismo, ¿no? El famoso, la doble tributación. No, no es así. Este es cada quien. El señor A que le entregó su casa al señor B, paga sus impuestos por esa casa, aunque no está recibiendo un pago, está recibiendo otra casa. Y el otro señor va a pagar sus impuestos al transmitir la propiedad. Porque justamente eso es lo que grava, la transmisión de la propiedad. ¿Correcto? Entonces, en la permuta, pues son cada quien por su lado lo suyo. Vamos a hacer ejercicios para calcular el cierre. Sí los vamos a hacer. Sí los vamos a hacer y por supuesto que van a ser sencillos, van a salir satisfechos de ese tema del cálculo. El formulario con mucho gusto es un mecanismo muy sencillo. Los notarios tienen un programa. Es curioso porque por lo general los clientes siempre preguntan tanto al contador o al notario y le dicen al contador, ¿me puedes ayudar a checar si el cálculo de mi notario está bien? Y digo, oye, espérame, el notario es el experto. La realidad es que los notarios, para los notarios hay muchos programas ya informáticos que facilitan ese trabajo. O sea, no se van a estar desgastando en calcular como nosotros los contadores, los impuestos. Ellos ya tienen el formulario informático, ingresan los valores que les pide y en automático tienen el impuesto. ¿Lo hemos verificado? Sí, lo hemos verificado. No tiene que haber ningún problema. Siempre llegamos a los mismos números. O sea, no hay ningún problema en ese sentido. ¿Qué pasa con los impuestos de ISR e IVA con inmuebles mixto, habitacional y comercial? Se separa. Hay un procedimiento que la ley contempla. Incluso cuando les hablo de que vendes tu casa, aquella en la que tú habitas, pero resulta que solo la mitad tú la habitabas y la otra mitad estaba siempre en renta o la otra mitad tiene un local, tienen un procedimiento especial, lo vamos a ver en adelante también, no te preocupes con esa parte, pero sí, también es el uso mixto, tiene su tratamiento especial y también, por supuesto, es probable que ahí te genere un tema de impuesto al valor agregado. Normalmente, si es la casa, si es tu casa que tiene adaptado un local comercial y la vas a vender, se sugiere que mejor le cierres el local comercial, o sea, la dejes presentable de tal manera que se vea que es solo tu casa. O sea, no te conviene que por un pedazo del que abajo a lo mejor ocupa un local comercial te vayan a afectar en el tema del impuesto, porque desde luego lo que es local comercial llevaría IVA y no te convendría. Bueno, son cuestiones que iremos viendo a lo mejor también más adelante. ¿Se tiene que hacer un CFDI por la venta del terreno? Sí. Quien escribió CFDI, quiero pensar que está familiarizado con los temas contables o anda en el tema contable. Los que no estén familiarizados, el CFDI es la factura electrónica. Lo que se llama la sigla CFDI es la factura electrónica, para no también contaminarnos un poco con los términos, ¿no? ¿Aplican una permuta? Sí, también aplican una permuta y seguramente el notario en el complemento que les comentaba va a agregar esos datos. No precisamente que cada quien que entrega su casa, porque a lo mejor no se dedican a eso, simplemente el señor A pues trabaja en una compañía que se dedica a fabricar coches, es asalariado, ¿no? Y el señor B pues no se dedica a nada, solo es un pensionado, bueno, pues no tienen forma ellos de facturar. ¿Quién lo va a hacer? El notario.
pero va a haber una factura también, no hay vuelta de hoja. Las facturas deben ser sí o sí. Y quien a ustedes alguna vez les diga, no, ¿cómo crees eso? ¿Quién te lo dijo? Está bien loco, ¿no? Ustedes tienen que pedir la factura sí o sí. O sea, no hay, porque si no te puedes ver afectado a futuro en una posterior venta de tu parte, ¿no? ¿Cómo facturas cuando es una venta de ejido y no hay notaría involucrada? Ah, punto importante. Los ejidos salen de la jugada. Los ejidos no son un ejido no es tema comercial, entonces un ejido no propiamente no se vende. Un ejido lo que haces es ceder derechos, no hay una venta. Y obviamente un ejido opera ante un comisariado ejidal, no ante un notario. Entonces no hay, aquí sí sale fuera de lo comercial y de lo fiscal. Solamente tiene su asegún en el tema de que en los ejidos, en esas transmisiones de propiedad de los ejidos, la ley de impuesto sobre la renta las exime del impuesto sobre la renta de por sí, o sea, no, las exime del pago del impuesto de por sí. Entonces, no, los ejidos son un caso aparte y no es ni comercial, no es ni fiscal, no es nada, no entra una notaría, no hay factura. Solamente es una cesión de derechos de aquel documento que ampara la titularidad del ejido. Se apegan al tema de la ley agraria. No soy experto en la materia, pero sí quedan fuera de lo fiscal y de lo que estamos viendo aquí. No va. Vamos a hacer ejercicio para que sí, vamos a hacer ejercicios. En el caso de mejor construcción inmobiliaria, en este caso es mejor construcción inmobiliaria. También, aunque no siempre, hay que tener cuidado. Si es una inmobiliaria que ya de por sí se va a dedicar a eso y a lo mejor te conviene, porque en las inmobiliarias normalmente se allegan del crédito bancario para hacer los desarrollos inmobiliarios. Es difícil juntar un capital tan grande que se necesita para hacer una inmobiliaria, ¿no? Entonces, normalmente acuden a las cuestiones del sector crediticio, del sector financiero, y te van a pedir que estés estructurado como una sociedad. De ahí en fuera, si a lo mejor fue una operación que algún día se te ocurrió porque tenías un terreno grande y pensaste mejor lo desarrollo y vendo lotes y construyo unas casitas y de ahí algún negocio, si va a ser por única ocasión, quédate como persona física, no tendría caso ser una persona moral y te das de alta como persona física cuando te da empresarial y explotas ese proyecto y lo acabas y ya no tiene nada que hacer y ahí terminó el asunto, ¿no? Por el contrario, una empresa no, una empresa es cíclica, o sea, es un poco complicado decir que una empresa deje de operar porque ya tiene una forma, tiene un tratamiento especial por parte del SAT y no es tan fácil como que ya no existe la empresa, la voy a parar, no. Ya queda sujeto a cuestiones fiscales durante un largo tiempo. Comisionista. Sí, está correcto. Eres comisionista y no tienes tanto tema con ese asunto de la actividad empresarial. No pasa nada, pero sí eres comisionista. Valor de construcción y terreno. Me perdí en esa. ¿Siempre se pone la escritura valor de construcción y terreno? No siempre, no siempre. Eso depende de que cuentes con los elementos para poder decir que tenías esa construcción en ese valor. ¿Cómo vas a demostrar cuánto es la construcción? Con las facturas de construcción. Es la única manera. De otra forma, no habría forma de poner el valor de construcción y terreno por separado. Sí, es un poco complejo. ¿Qué pasa con los inmuebles que tienen usucapión? Lo vamos a ver igual más adelante, no es el tema, pero por lo general aquí son puros asuntos de avalúos y en la usucapión es el impuesto sobre la renta por adquisición. Yo creo que ese sí lo vamos a tocar hasta el último de las sesiones, como un paréntesis, un breviario. El ISAI pagado por el comprador del municipio es deducible para el ISR. Sí, cuando vaya a vender. Cuando vaya a vender, recuerda que ese impuesto, como es local, ese impuesto se tiene que actualizar, así como los gastos que le pagaste al notario y otros gastos más. O sea, se tienen que actualizar. Y sí es deducible, pero cuando tú vayas a vender, o sea, si vendes dentro de 10 años y tienes los comprobantes fiscales de ese impuesto, sí, se vuelve deducible. No confíen en los programas del notario. Digo, no quiero aquí ventilar nada de temas de los fedatarios, mis respetos para todos los fedatarios. La realidad es que también los fedatarios no es que directamente hagan el tema de involucrarse en las operaciones. Tienen un área contable, tal cual, y pues a veces también, digamos que nos fallan. Lo que sí, Gaspar, sería importante mencionar que el notario no se puede dar el lujo de equivocarse, porque si se equivoca, sí, es solidariamente responsable. Entonces, lo que no pagaste tú, se lo pueden cobrar a él. sí, es correcto. Por eso, digo, yo la verdad, digo, mis respetos, yo he tenido buenas experiencias con todos los notarios que he trabajado. Sinceramente se los digo, rebotan en el área contable, es decir, ahí en las notarías, cuando ustedes han ido a las notarías,
Ustedes solo ven la parte del tratamiento jurídico, que reciben el trato hacia el cliente, la explicación de los asuntos, bla, 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 y te dan un número o te dan números, pero realmente todos esos números llegan del área contable que está ahí mismo en la notaría. Entonces, por eso es que lo digo, honestamente lo digo, nos han fallado a veces los colegas ahí, por eso es que a veces decimos, oye, no es el cálculo está mal, oye, notario, tu cálculo está mal. Pues, sí, notario, el notario voltea a ver a mis colegas ahí, ¿no? Y les va mal a mis colegas cuando se equivocan, y más en una notaría por lo que implica. Entonces hay que tener, no tanto porque el programa falle. He probado varios programas y por lo general son acertados. O sea, si alguna vez falló alguno, vale la pena que le echemos un vistazo porque sí está complicado. Hay mucho software, no solamente ese, son bastantes software los que he visto. Aunque la compra o de casa, habitación o terreno no genera IVA, entonces, ¿cómo se debe hacer o solicitar el CFDI? No importa que no genere IVA. El CFDI que se emite tiene un apartado donde se especifica que es exento de IVA. O sea, las reglas de los comprobantes fiscales dicen que cuando lo emitas debes desglosar la tasa de impuesto que le toca y el porcentaje que le toca. Entonces, en el caso de si compro un celular, en mi factura viene desglosado tasa 16%, tanto, y viene el importe, pero dice exactamente tasa 16%. En el caso de la casa habitación, como no lleva IVA, la factura debe decir tasa exento. Así lo dice, pero sí se emite el comprobante. O sea, hay quien también se llega a equivocar y le pone tasa cero. Eso sí es incorrecto, porque la casa habitación no es tasa cero, aunque aritméticamente el efecto es igual. Dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver si el efecto de por sí es cero, no? Bueno, es simplemente una formalidad. En la formalidad que exige la ley, pues estaría incorrecta, no tanto por ser tan cuadrado o tan cúbico, ¿no? Ejido, no, es que ese lo he visto, pero ya es un tema que sí es de cuidado, porque normalmente los ejidos, dice la pregunta, si el título de propiedad del ejido ya, si hay venta. Bueno, es que cuando es una venta, la primera venta es la que exenta también el impuesto sobre la renta cuando la vuelves propiedad privada. Y nada más. El avalúo en todos los inmuebles, o sea, eso sin lugar a dudas. Y también el tema de los derechos locales. Lo que no va a causar es el impuesto sobre la renta. Sí, desde luego, el impuesto sobre la renta queda fuera porque así lo dice la ley literalmente, pero los locales no, y los derechos y trámites y registro y todo lo que los notarios ya nos han manejado alguna vez y lo han visto en sus propuestas de trabajo, pues no, o sea, eso no nos los quitamos, solamente es el impuesto sobre la renta en el caso de los ejidos. Dice la otra pregunta, ¿cómo se maneja la transmisión por dación? ¿Es igual que permuta, transmisión por dación? No tanto que sea igual por permuta, porque a lo mejor por dación puede ser que te digan, te vendo mi casa, no tengo dinero, ¿qué te parece si te la cambio por mi coche? Bueno, es cosa diferente, pero fiscalmente de todos modos siguen siendo dos ventas, nada más que tú estás vendiendo una casa y la otra persona está vendiendo un coche. Es totalmente distinto, porque en realidad la permuta se entiende que cambias lo mismo, ¿no? Cambias un bien de la misma naturaleza. Entonces, por eso es que es distinto. La dación en pago no es tanto así, porque a lo mejor digo, yo te presto mis servicios de contador, no me pagues con dinero, tú a lo mejor te dedicas a vender papel, pues en la oficina necesito papel todo el tiempo. Cambiamos, yo te presto mis servicios de contador, no me pagas con dinero y me pagas con cajas de papel cada cierto tiempo. Eso es una forma también de hacer una dación en pago. En que es igual pago en especie, pero igual a lo mejor valdría ver la pena más adelante, cuando veamos el tema de la donación y otras figuras, iremos viendo también a profundidad este tema para que no quede tanto en el aire, ¿no? ¿Cómo aplican los impuestos en caso de que se venda una nave industrial que quedó a medio terminar, se urbanizó y se llegó a su estructura de acero? Pues si es de alguien que no se dedica a eso y solo la estaba construyendo y la va a vender así como está, si nunca se hizo el cambio de suelo al tema comercial, puede haber una forma de brincar la cuestión del IVA, pero por lo general, por lo que estoy viendo, ya sería prácticamente una nave industrial que a lo mejor solo le faltaron las láminas, y pues ya cuando se haga la inspección física se va a ver en el avalúo que te determinan de tipo comercial y va a tener todos los efectos como tal. ¿Qué puedes deducir? Todo lo que gastaste cuando se construyó hasta donde haya llegado, y el terreno, ¿no? También se deduce.
Bueno, creo que ya hice un repaso de todas las preguntas. Si alguien quiere preguntar también, aquí seguimos. Nos queda mucho tramo por recorrer. Les pido que no se desesperen, no pierdan la paciencia, no se confundan. Si tienen dudas, pueden ir anotándolas. En las sesiones vamos a ir desarrollándolas. Y sí vamos a profundizar lo más que se pueda en todos los casos. Bien, los impuestos municipales. En una de las preguntas ya lo comentábamos. El impuesto, en algunos, de acuerdo al estado donde te encuentres, se llama Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, o ISABI, por sus siglas. Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, ISAI, así se llama en la Ciudad de México, ISAI, Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles. Aquí en Puebla se llama ISABI. En Jalisco se llama Impuesto por la Transmisión Patrimonial, me parece. Son totalmente distintos, de acuerdo al estado en el que te encuentres. Y ahí es diferente. Decíamos, el impuesto sobre la renta, ¿quién lo paga? El que vende. El vendedor paga el impuesto sobre la renta federal. Ajá, y en este caso el impuesto por traslado de dominio, el impuesto del ISABI, ¿quién lo paga? El que compra, el que adquiere. Entonces, por eso es que luego en las notarías llegan y le dicen, a ver, señor que vende, te toca pagar esto. Señor que compra, te toca pagar esto. Y el señor que compra dice, no, espérame, pero ¿yo por qué? Si yo solo lo estoy vendiendo, ¿no tiene que pagar él todos los impuestos? No, pues no, espérate. Los impuestos del vendedor son propiamente el impuesto sobre la renta, el IVA si fuera el caso, y los derechos que le corresponda pagar. Y el impuesto por traslado de dominio lo va a pagar el que compra. Así lo marcan todas las leyes, digo, a menos que me equivoque, pero seguramente no, todas las leyes locales, llámese estatales o llámese municipales. ¿Por qué digo estatales o municipales? No se confundan con la cuestión del 5%. Ese es digamos que, potestad que le dio el impuesto sobre la renta federal a los estados. Les dice, ten, quédate tú con el 5%, solo por el hecho de que ese bien inmueble que alguien está vendiendo, pues está en tu territorio estatal. Ese 5% quédatelo tú. En el caso del impuesto municipal, existe en algunos estados lo que se llama Ley de Hacienda Municipal. Y esa Ley de Hacienda Municipal determina cuánto va a ser el impuesto por traslado de dominio que van a pagar en determinadas operaciones. Pero ese impuesto que se paga, aunque sea una ley estatal, ese impuesto que se paga, se le paga al municipio. El impuesto por adquisición de bienes, por regla general, se lo quedan los municipios, ¿sale? Ni siquiera el Estado se lo queda, o sea, solo es una forma de verlo de acuerdo a la ley. Pero la ley sí dice, Ley de Hacienda Municipal para el estado que se trate, normalmente va a decir, el impuesto por adquisición de bienes, este impuesto corresponderá pagarse en las oficinas del municipio que corresponda. Entonces, ese impuesto lo pagas en las oficinas del ayuntamiento donde se haya localizado ese inmueble que se enajena, que se vende, ¿sale? Algunos municipios, no todos, algunos municipios, recuerden que los municipios son figuras autónomas, en términos jurídicos, constitucionales, son autónomos. Algunos municipios emiten o expiden, o digamos que hacen su decreto de su propia ley de hacienda municipal. Y cuando esos ya tienen su propia ley de hacienda municipal, también ahí determinan cuánto es lo que van a cobrar por el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Eso no significa que desobedezcan lo que dice la ley de hacienda municipal del estado, o sea, no significa eso, porque la ley de hacienda municipal del estado especifica que aplica para todos los municipios a menos que cada municipio tenga su propia ley municipal. Entonces ya les da la facultad para que ellos solitos decidan si quieren tener su propia ley de hacienda municipal. Por eso se los digo, porque no todos lo tienen. Si ustedes van y buscan, por ejemplo, se me ocurre, alguien vive en el municipio de Tecámac, Estado de México, o en el municipio de, no sé, Cholula, aquí en el Estado de Puebla, y de repente van a decir, oye, no sé cuánto sea la tasa de impuesto, voy a buscarla en la ley municipal, y entras al buscador de leyes o a donde tú quieras y no hay, oye, no hay una ley municipal de Cholula. Bueno, pues es que ese es el punto, no todos los municipios tienen.
Si no lo tiene, entonces recurres a la ley de Hacienda Municipal del Estado, que es la que justamente determina, si no tienes ley municipal, pues guíate en esta, ¿no? Y ahí las tasas, pues las tasas varían, las tasas son variables. Esta obviamente también el notario nos va a decir, te toca pagar tanto, él te lo manda en la cotización y ya ellos se encargan de hacer el pago directamente en la oficina del municipio y a ti solo te entregan tu comprobante. Y este impuesto se descuenta de aquel impuesto, del impuesto que justamente vamos a tener en el cálculo del impuesto de la renta anual, ¿vale? No, mentira, estoy diciendo, aquí sí también dije una vacilada, este impuesto ya es pago definitivo, no se descuenta, aquí hay un error, le pido una disculpa por ese error, en la lámina no se descuenta, el impuesto por adquisición de bienes es un impuesto definitivo, se queda en las arcas del municipio y ya, o sea, no, no se descuenta de ningún otro impuesto, ¿sale? Solo es el impuesto de la renta federal. Entonces, seguimos, por favor. Unos ejemplos que tenemos aquí. Para Puebla, como lo decía, en Puebla se llama impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Alguien nos hizo favor de poner, por ejemplo, que allá en Coahuila se llama igual ISAI, impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, impuesto sobre adquisición de inmuebles, impuesto por traslado de dominio, etcétera. O sea, son el nombre que puedan darle, básicamente graban lo mismo. Por ejemplo, en Puebla lo bajaron este año 2021, pero hasta el año pasado estaba en el 2%, lo bajaron al 1.8%, y la base ese también es variable, no siempre es el mismo, de acuerdo al municipio donde te encuentres. Por ejemplo, pueden decir que tu base de ese impuesto va a ser el precio de venta. Y entonces, desde que tú dices, voy a vender mi casa en 3 millones de pesos, ya de cajón vas a saber que el impuesto, el ISAI, pues va a ser el 1.8% de esos 3 millones de pesos. Entonces, ese sí es una tasa fija directamente. Ahora, hay estados o municipios que te dicen que va a ser el precio de venta, porque recuerden que tú puedes jugar con el precio de venta. Si es mucho impuesto, tú puedes decir, lo voy a vender más barato y pido que me paguen lo demás por fuera, en efectivo. Entonces, normalmente el impuesto dicen las leyes municipales de acuerdo al caso, que hay que revisarlo. Si tienes que buscar el precio más alto, el valor más alto entre el precio de avalúo comercial, catastral o el precio de venta. ¿Sale? Entonces, no siempre por el hecho de que tú quieras beneficiarte en el impuesto sobre la renta, significa que vayas a tener un beneficio en el impuesto, en el ISABI o en el ISAI. ¿Por qué? Porque no justamente el precio de venta va a ser siempre el valor, el base para pagar el ISAI, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado y analizarlo con cuidado de acuerdo al municipio donde se encuentren. ¿Estamos? Y aquí lo pagan, les decía al principio, todos. O sea, no importa si eres persona física, si eres persona moral, si eres un asalariado, si tú solo eres un pensionado, no importa a qué te dediques o qué desarrolles. Pagas el impuesto por adquisición de bienes inmuebles de una u otra manera. Siempre se paga. Hay unas excepciones, pero esas son específicas en la ley. O sea, la regla general es todo el mundo paga el ISAI o el ISABI. ¿Seguimos? Por favor. Ciudad de México, ya les comentaba, se llama ISAI. No he visto otros ejemplos, pero la Ciudad de México aplica una tarifa progresiva, no aplica una tasa fija. Aquellos que nos acompañen, que estén dados de alta como persona física con actividad empresarial, honorarios, arrendamiento, etcétera, sabrán que su impuesto sobre la renta se paga en una tarifa progresiva. Bueno, Ciudad de México para el ISAI tiene una tarifa progresiva, algo así como lo que es la tarifa del ISR. ¿Estamos? Y aquí la base es muy claro, la ley de la Ciudad de México. El Código Fiscal de la Ciudad de México dice que la base para pagar el ISAI es el valor total del inmueble. O sea, básicamente se refiere al precio de venta. Aquí no juega con avalúos ni nada por el estilo. Seguimos, por favor. Tenemos ahora el tema, por ejemplo, Jalisco, impuestos sobre transmisiones patrimoniales, así se llama. Y aquí en Jalisco son tasas distintas que pueden ir desde el 2.5 hasta el 3%,
de acuerdo al municipio en el que se encuentren. Eso sí habría que consultar si es que hay esa ley de hacienda municipal o código fiscal municipal. Ahí es donde van a encontrar esas tasas. Les voy a compartir, no tengo aquí la tablita, les voy a compartir una tablita por ahí con los valores actuales de pues, casi todos los estados, para que más o menos se dé una referencia, si es que ahí se encuentra el de alguno de ustedes y lo podamos confirmar y verificar, ¿no? Y lo pagan igual invariablemente quien compra, no importa si es una persona física, persona moral o cualquier otro tipo de persona, sin actividad empresarial. Muy bien, adelante, por favor. Llegamos a la parte final. Tenemos el tema, déjenme ver las preguntas que ingresaron ahorita. ¿Qué leyes tenemos que bajar para este curso? Si tienen interés en ir observando lo que dicen esas leyes, justamente la ley del IVA sí, la ley del ISR sí, la ley de Hacienda Municipal y la ley de Hacienda Municipal del Estado, donde les toque, para que ahí se den cuenta si en el capítulo del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles dice que tengas que guiarte por la ley municipal del municipio. Porque imagínate, ya bajarla de los municipios son un montón de municipios, ¿no? Entonces, esa sí ya sería un poco más complicado. Pero sí la ley de Hacienda Municipal o el código fiscal del Estado, o sea, porque muchas veces unos lo ponen en su código fiscal del Estado, otros lo ponen en la ley de ingresos del Estado, otros lo ponen en la ley de Hacienda, o sea, lo suelen poner en distintos lugares. Ahí sí no sería acertado decir que solamente en la ley de Hacienda Municipal está, ¿no? Pero sí son las leyes. Y el Código Fiscal de la Federación, claro está. En el caso de que me paguen una comisión con un bien inmueble, ¿qué tipo de comprobante debo emitir como persona física? Bueno, tú que eres el comisionista, emites tu factura por comisión. El bien inmueble, quien te lo entrega, si es una empresa, pues te tiene que dar tu factura. Sí, necesariamente tu factura y propiamente pues tu escritura, ¿no? Así no, ¿cómo vas a demostrar la propiedad de un bien inmueble sin escritura? El tipo de comprobante, no sé si te refieres a eso que te comenté o te refieres a si es una factura que deba ser propia de la empresa o es un comprobante que el notario me va a dar, o sea, pero de todos modos, si es una empresa, es una factura. En Coahuila se les hay. Pero luego no quieren pagar los impuestos y a veces el comprador lo paga. Bueno, el comprador no lo quiere pagar. Exacto, sí, eso siempre pasa. ¿Por qué? Porque van desinformados. Entonces, siempre es importante que se le haga ver en una negociación al interesado en comprar que en cierta manera, pues cada quien tiene impuestos. En los contratos de compraventa, en los que han estado en derecho inmobiliario, el contrato de compraventa tiene el apartado específico donde incluso la ley lo establece, ¿no? Cada quien es responsable de sus impuestos. Uno, el comprador por lo que le toque como comprador y el vendedor por lo que le toque como vendedor. Lo malo es que esa desinformación, normalmente te topas con una persona que desconoce por completo cómo funciona los impuestos en una venta, en una compraventa de un inmueble, y cuando están en la notaría le dicen, señor, esta es su cotización de impuestos, y al otro le dicen, señor, esta es su cotización de impuestos. Cada quien tiene una hoja que es completamente distinta y son cosas completamente diferentes, impuestos completamente diferentes. Y eso es lo que suelen reclamar los compradores, ¿no? Que los impuestos son del vendedor porque él está vendiendo, pero no están ubicados en el hecho de que él como comprador tiene una carga que pagar también, ¿no? ¿Los impuestos son dobles? No, son distintos, son otra cosa completamente diferente. Ley de ingresos municipales anual. ¿Es anual? Sí. Las leyes municipales y estatales, no siempre, pero por regla general son nuevas cada año, ¿no? Las suelen reformar o las suelen cambiar porque en las leyes de ingresos normalmente vienen los que se apegan. Digamos que la ley de ingresos es el punto de partida para también el tema del presupuesto de egresos, entonces sí es anual. Nomás por cultura también contestar esa pregunta. En San Pedro Cholula les avisa el 2% sobre valor catastral, perfecto. Correcto, pero entiendo que debe tener esa ley propia, ¿no? La ley municipal. Porque la estatal tiene el 1.8%
Y si aquí está el 2, significa que está establecido en la ley de Hacienda Municipal. En Saltillo la tasa del 6 es el 3%. En Querétaro es del 6%. Híjole, pues cómo les explico que sí está complicado, ¿no? Y varía de acuerdo al municipio. En Coahuila no había visto una tasa tan alta, pero sí, vaya, qué bueno que nos los hacen saber, ¿no? Para aquellos que quieran comprar un bien inmueble en Querétaro, ya saben cuánto es el ISAI, 6%. En Coahuila la base gravable es el mayor de operación y el valor catastral, correcto. Semejante en muchos de los casos es así. ¿Qué pasa si no hay avalúo comercial? No te lo puedes brincar. El notario por lo general tiene que sacar forzosamente avalúo comercial porque debe haber un avalúo catastral que ese tiene unos fines y debe haber un avalúo comercial que también tiene otros fines. El avalúo comercial juega mucho con el asunto de que no nos pasemos de listos y digamos que lo quiero vender más abajo de ese valor. Porque si lo vendo más abajo de ese valor, castigan al que compra, no al que vende, al que compra. Y ahí eso lo veremos más adelante en el caso del impuesto por adquisición, no el del que estamos hablando del ISABI, sino el que la ley de impuesto sobre la renta a nivel federal pone como castigo. Digo que es un castigo porque sí es para el que compra, ¿no? ¿Qué tan cierto es que puedes meter juicio para que te regresen el impuesto de transmisión? No me toca meterme en ese tema. Vamos a anotar la pregunta si es que mi estimado Ricardo en algún momento se pueda dar algún tema como comentario. Tal vez corresponde mucho al asunto del derecho inmobiliario. Tiene que ver con tema litigio, ¿no? Perdón, Karen, voy a tomar nota aquí el equipo para ver si lo que comparten de derecho inmobiliario se pueda compartir aquí en tema de impuestos con los juicios, ¿no? Compré una casa hace 15 años con contrato y con poder notarial. Con contrato espero que te refieras a la escritura o es el contrato de compraventa privada. El costo del que me vendió fue de 100,000 en 1971, viejos pesos, y ahora se va a vender 77,500,000 pesos. Dice el abogado del notario que nos toca pagar 1,200,000 pesos de ISR, porque según él, el costo es de 100 pesos, por lo que le quitaron los 3 ceros. Es correcto, o sea, eso es correcto totalmente. O sea, el valor 100,000 de ese año, hoy es 100. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para no pagar impuesto o para actualizar el valor? Tal vez el notario nos quiere sorprender. Sí, valdría la pena hacer el ejercicio, tal vez como punto de referencia, pero esos 100 pesos, mira, vamos a ver cómo se hace el cálculo y ahí tú mismo, arquitecto Alfredo, tú mismo te vas a poder desengañar un poco. Tal vez se parezca a lo que ya viste o tal vez pueda tratarse de alguna cuestión que no se ha observado en amplio panorama, pero sí vas a ver cuando veamos un cálculo, lo vas a poder ver y te podrás, tú mismo, por ti mismo, vas a sacar los datos, te lo puedo asegurar, ¿vale? Y si no, pues aquí te ayudamos también. ¿Un RIF puede dedicarse a la venta de casas? No, el RIF, para los que no están familiarizados o sí lo estén, el régimen de incorporación fiscal no es compatible con la cuestión inmobiliaria. Eso lo dice de manera literal la ley de impuestos sobre la renta. No puede ser, incluso los comisionistas tampoco pueden ser régimen de incorporación fiscal. ¿Por qué? Porque se dedican a las cuestiones inmobiliarias, entonces quedan fuera de la jugada. Quizás en el caso anterior requiera un avalúo referido que del valor de inmueble. Sí, lo acaba de decir aquí Salvador, es correcto, Alfredo. Alfredo, puedes brincar el tema de que, oye, me veo muy perjudicado con ese valor de 100 pesos, ¿no? Avalúo referido es la salida a veces, pero eso también depende del criterio del notario. Entonces, lo veremos también más adelante, nos vamos a adelantar un poco. ¿Se podrá sacar un valor referido en este caso, no? Sí, exacto. Ya dejo de leer por un momento las preguntas. Mi querido Ricardo del equipo, hemos llegado un poco, concluido un poco antes de tiempo, pero no sé si quieran ampliar o profundizar en algo o damos paso a lo siguiente. Vamos a ver el cálculo del ISR para avalúo de mejoras. El avalúo, tal vez, ese sí no te lo puedo asegurar, lo veremos más adelante con el tema de las mejoras. Ricardo, ¿no andas por ahí? Hola, hola. El avalúo referido, para los que no están familiarizados, se trata de es un avalúo histórico practicado el día de hoy. Es como regresarte a pesos viejos
haces un procedimiento. Cuando haces un avalúo normal, el procedimiento marca una actualización de los valores, ¿sí? Es decir, si tú compraste un terreno en 1980, lo que hace el notario, o sea, lo lógico sería, tú dices, lo quiero vender hoy, 2021. Mi terreno cuesta a valor comercial 10 millones de pesos. En 1980 lo compré en 1 millón de pesos. Lo que el avalúo comercial busca es justamente saber si no vale, mejor dicho, busca saber cuánto vale en realidad de acuerdo a las cuestiones y condiciones del mercado, a las situaciones semejantes de ese terreno con otros, a la ubicación, a la plusvalía, a las vialidades, etcétera, etcétera. A lo mejor tú dices, yo lo quiero vender en 10 millones, pero el avalúo vota que ese terreno cuesta 15 millones. Ese excedente de valor hay que tener cuidado porque tiene un juego muy importante. Por eso el tema de los avalúos que vamos a ver más adelante va a ser importante comentarlo en los casos prácticos que vamos a ir tocando, ¿sale? ¿Correcto? Querido Gas, te iba a comentar, sobre todo porque salió mucho el tema de los notarios y los cálculos, y bueno, seguramente no te será ajeno que de pronto cuando ven la cantidad a pagar, dicen, ¿sabes qué? Mejor hay que parar la operación por lo pronto, no hay que escriturarlo porque aguántame, y luego vienen los problemas más graves, ¿no? Igual por ahí les vamos a compartir, junto con la grabación de la clase de hoy, les vamos a compartir una clase del curso de Derecho Inmobiliario específicamente de lo que pasa cuando por querer ahorrar el impuesto, por querer ahorrar la transmisión, pues se terminan pues operaciones terminan por añejarse y no formalizarse del todo, y a la hora, pues esto causa problemas a la larga, pero de esos bastante graves, ¿no? Entonces, ojo que por no quererse ahorrar los impuestos, que sí se deben de pagar, obviamente hay que ser astutos y no hay que pagarlo todo. Después platicaremos un poco de los temas de los avalúos, las mejoras y todo lo que tiene que ver con la posibilidad de demostrar costos, que también hay que ser muy cuidadosos porque de pronto, Gaspar, no sé si tú te ha pasado, pero con los corredores y los evaluadores de pronto te cobran la estrategia, y bueno, terminan por cobrarte casi hasta porcentaje del ahorro, cuando al final del día, pues es su chamba, ¿no? Hay que saber qué pedir y cómo pedirlo para que no les anden vendiendo estrategias fiscales que de pronto pueden llegar a ponerles por un lado en riesgo, pero por otro lado también complicarles un poco las cosas. Sí, sí, No sí. sé, dime, perdón, Gaspar. Sí, correcto, no, estoy totalmente de acuerdo. Ese tipo de cuestiones, por eso es que yo remarcaba que si de los que nos acompañan no están muy familiarizados, tenemos camino por recorrer, aquello que alguna vez a lo mejor les ha tocado escuchar, no duden en preguntarlo, no duden ahorita no es que cerrando la sesión ya no vamos a hablar nada de eso, no. De hecho, esto va a ir evolucionando de menos a más, entonces, estamos viendo, por eso se llama propedéutico, muy general, los conceptos, las cuestiones que seguramente ya han escuchado ustedes, que ahorita no lo conocían y ya lo escucharon, y pues la idea es que se vayan con mucha materia de dónde cortar, o sea, si explotan este giro del inmobiliario, créanme que aquellos que lo explotan, lo quieren explotar, los que ya lo explotaron, reafirmarán lo que aquí justamente vamos a ir conociendo, ¿no? Muy bien. Justamente cada una de las clases a partir del primer caso van a ser casos prácticos específicos, y la verdad es que creo que Gaspar nos acaban de poner tarea y tienen razón. Valdría la pena que cada caso tuviera un ejercicio hipotético, ¿no? Para que pueda servir de referencia. Creo que es algo que no habíamos pensado del todo, pero no es una mala idea por desarrollar. Entonces, Sí. cuenten con nosotros para ese tema. Sí, sí, sí. Y vuelvo a lo mismo. No quiere decir que no, o sea, no queremos marear con temas de cálculos, pero lamentablemente impuestos son números y son cálculos, pero tengan la confianza de que debe ser sencillo, de que ustedes mismos lo vayan desarrollando. No es tema de, ¿cómo se dice? Esto de los cálculos no es propiedad intelectual, ni es reserva de ley, ni nada. O sea, así como viene literal en la ley,
así se hace, solo que de repente la ley pues, está redactada por un legislador o una persona que es meramente jurídica, y al momento de descifrarla en los números es simplemente hacer una tablita, ¿no? Como hacer un reporte de ingresos o un reporte de gastos y aplicar la cuestión impositiva. No, no se preocupen por aquellos que digan, no, pues yo a mí los cálculos no me gustan. Aunque no les gusten, créanme que se les va a hacer interesante cuando vean lo que vota una cosa u otra, ¿no? Combinando los escenarios hipotéticos del si tengo comprobación, si no tengo comprobación, si es avalúo, si no es avalúo, si es valor más bajo, o sea, ese tipo de cosas juegan mucho aquí y lo irán viendo y siéntanse cómodos, no, tampoco pasa nada de que digan, no, no lo entendí, yo ni matemáticas soy bueno, ¿no? Pero adelante, adelante, seguimos pues. Si no hay Adelante. otra cosa, va a haber formato. Sí, por supuesto, les voy a presentar dónde está, cómo es el formato del pago provisional. Ustedes nada más ven el acuse que el notario adjunta en el apéndice, pero por supuesto que van a conocer el formato y no es algo reservado, es de dominio público, son los formularios públicos de las declaraciones de impuestos, ¿no? Entonces, eso está al alcance de todos. Pues muy bien, gracias a todos por estar. La verdad estamos muy contentos. Este curso lo esperábamos, lo estamos haciendo desde principios de año y por alguna razón no se juntaba el interés. Mira, ahora estamos muy honrados por tener casi 80 personas compartiendo la sala. Y esto apenas empieza. Bueno, la verdad es que el temario quedó padrísimo y creo que por ahí nos vamos a exceder un poquito más porque si algo les gusta, sobre todo a la gente que está en esta materia, es la parte constitucional, cuando los impuestos rayan o de pronto cruzan algunas líneas que pudieran llegar a ser debatibles, y es cuando se encuentran algunos huecos que en algún momento se daba con las transmisiones patrimoniales. Y bueno, ya platicaremos acerca de eso porque seguramente tendrán sorpresas al respecto. Así que bueno, Gaspar, muchísimas gracias. Como siempre, un lujo tenerte y mucho más tenerte como expositor principal de este curso. Y nos vemos el martes. Correcto, continuamos. Un saludo a todos y nos estamos viendo por acá. No, 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 no desierten desde ahorita, no se desanimen, esto viene interesante. Muy No, no bien. crean que es teoría, esto es propedéutico, por eso se ve así un poco teórico, pero en la parte práctica ahí es donde vienen las cosas interesantes. Sí, Seguimos. el caso desnuda la realidad y es cuando entonces el hipotético, que no es tan hipotético, la realidad es que esos casos suceden a diario. Todos los casos que estamos eligiendo son casos comunes. No estamos agarrando el animal más raro que se nos cruzó, sino lo que se ve el día a día para que ustedes puedan, pues ahora sí que tratar con cosas que van a ver en la práctica común. Así que pues muchas gracias. Y si este es un propedéutico, esperan los casos que seguramente les va a sorprender mucho. Gracias a todos. Gracias, Gaspar. Gracias, gracias, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.